¿Qué tal, queridos amigos? En este quinto día de la novena de la Virgen del Pilar, eh, hacer una reflexión en torno a la fe. La fe es un don que Dios da a todas las personas realmente. No podríamos decir, es difícil, se hace difícil realmente pensar que algunas personas no han recibido el don de la fe. Alguno podrá pensar, pero ¿cómo si la verdad que yo vivo en un mundo que no tiene fe? Claro, pero es probable que en algún punto de la existencia de esa persona Dios le haya regalado el don de la fe. Eh, Incluso podríamos decir que es mucho menos probable que esto ocurra en países de herencia católica, ¿cierto? Decimos herencia católica porque es difícil decir que hoy día un país sea católico, salvo algunas excepciones, ¿cierto? Como Polonia, que es un país muy católico, ¿cierto? Pero ahí también opera la parte nacional, ¿cierto? Es difícil para los polacos pensarse fuera de la fe católica, como un círculo cuadrado, al igual que los mexicanos, ¿cierto? Es difícil pensar que algún mexicano no es devoto de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Así que operan aspectos nacionales, pero en general todas las personas han tenido en algún momento el don de la fe. Incluso la fe, estamos hablando de la fe en Dios, ¿cierto? Porque hay una fe que es natural, una fe que es espontánea, que no se aprende, ¿cierto? Que es la fe y la confianza en las cosas que nos rodean y que nos permiten aprender, vivir saludablemente, ¿cierto? Como confiar en lo que nos rodea para no caer en la locura, ¿cierto? Eh, Vivimos con más fe de la que creemos en general. Una persona que no tiene fe en Dios tiene una fe natural y espontánea, ¿cierto? Biológica, etológica, vamos a decir, que le permite desenvolverse normalmente en su día a día, en su vida, en su ser cotidiano. Pero la fe en Dios se da, y diría yo que en los países de tradición católica, en algún momento personas que actualmente no tienen fe, tuvieron fe, ¿cierto? Incluso sus familias se las legaron, más ricamente o más pobremente se la legaron. Eh, Muchos fueron bautizados, ¿cierto? Otros fueron, otros hicieron su primera comunión y así. Eh, pero se olvida que un don se ejercita, ¿cierto? Hay que explotarlo. Si uno tiene un talento, hay que explotarlo. Si un joven, por ejemplo, descubre que es bueno para jugar a la pelota, ¿cierto? Que es talentoso para jugar a la pelota, vamos a decir, tiene un don para jugar a la pelota. Pero si ese don no se desarrolla, no se ejercita, probablemente otro que no tenga el don, ¿cierto? Llegue a ser mejor que él jugando a la pelota. En la fe pasa exactamente igual, ¿cierto? Es un don y una tarea, me decía a mí un sacerdote muchas veces, ¿cierto? La fe es un don y una tarea, porque nos la da Dios y también requiere un compromiso, un trabajo, una atención y un ejercicio también. Por eso hacemos esta novena, porque la novena es un ejercicio de fe, un ejercicio de conversión. Eh, las circunstancias de la vida, las evidencias, por así decirlo, nos hacen desconfiar de la providencia de Dios, ¿cierto? Porque el cerebro está programado para sobrevivir más que para vivir, ¿cierto? Está programado para sobrevivir. Y eso le provoca que estemos más pendientes de las cosas que no tenemos, de las cosas que nos faltan, de las cosas que nos ponen en riesgo, de las cosas que nos problematizan. Entonces, el problema es se vuelve como que empaña, como que impregna toda la existencia, cuando en verdad, si comparamos el problema que tenemos con la existencia, con los aspectos de nuestra vida que ya tenemos dominados, ¿cierto? Probablemente descubramos que es una porción muy pequeña el problema en el que estamos, ¿cierto? Eh, es por eso que se nos hace necesario, ¿cierto? Solicitar, pedir el auxilio, porque Dios nos está dando todo lo que necesitamos, ¿cierto? Pero este don de la fe, como necesita un ejercicio, la novena nos sirve para volver a creer, ¿cierto? Por eso es un ejercicio de piedad,
¿cierto? En donde ejercitamos nuestro don, que es la fe, el que es creer, ¿cierto? Todo de alguna manera me está diciendo que no, ¿cierto? Entonces ya cuando todos los recursos materiales, ¿cierto? Las habilidades que nos ofrece la vida en la tierra ya toparon su límite, entonces la persona dice, bueno, se lo dejo a Dios, se lo encomiendo a Dios, ¿cierto? En su providencia y no busco ya nada más, ¿cierto? Porque ya está todo hecho, ya está todo dicho, ¿cierto? Y ahora ya le queda a la providencia bendecirla o decirnos que no, ¿cierto? Porque también debemos estar en la apertura de esa providencia de Dios, ¿cierto? Que estamos pidiendo algo, queremos algo, ¿cierto? La novena, sobre todo las novenas, se hacen por una intención en particular, específica, muchas veces muy concreta. Pero nosotros podemos estar pidiendo, ¿cierto? En este nivel, lo que creemos que necesitamos, más bien lo que queremos, ¿cierto? Y Dios nos da lo que necesitamos, que probablemente es mucho más, ¿cierto? Es como la experiencia que tiene el hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo está pidiendo volver a la casa de su padre y que lo trate como un jornalero, como un trabajador. Entonces cuando llega a la casa de su padre no se encuentra solo con que le va a dar trabajo, ¿cierto? Sino que hace una fiesta. Entonces es algo totalmente inesperado, ¿cierto? Probablemente la narrativa mental, ¿cierto? De este hijo arrepentido que vuelve a la casa de su papá destruido, propiamente tal, ¿cierto? Eh, Muy humilde, muy dimensionado de lo que ha hecho, de lo que es, ¿cierto? De su pobreza espiritual y moral, eh, se encuentra sorprendido, ¿cierto? Sorprendido, esa debe ser, ¿cierto? Yo venía aquí que mi papá me diera trabajo y me ha hecho una fiesta. Entonces esa es la providencia a la que estamos esperando, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Estoy pidiendo por algo súper específico, pero la providencia de Dios supera esa imaginación, ¿cierto? A lo mejor mi razón, mi psique, ¿cierto? No está, sino que es altamente probable, ¿cierto? Que esté bastante corrompida, ¿cierto? Por el pecado mío y del mundo, ¿cierto? Por todo lo que nos ha rodeado. Basta pensar solo en el pecado original, en sus consecuencias que ha tenido sobre nosotros, pero probablemente esté pidiendo algo muy estrecho, ¿cierto? Algo muy limitante, ¿cierto? Y Dios que ve todo, ¿cierto? Y además que debemos entender que todo lo que Dios nos da, ¿cierto? Lo material, lo espiritual, incluso vamos a decir lo bueno y lo malo, ¿cierto? No lo moralmente, sino que lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, ¿cierto? O creemos que nos perjudica, está orientado para nuestra salvación. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La salvación eterna es la prioridad de Dios, ¿cierto? Y por eso Jesús vino a este mundo, cargó con nuestros pecados, murió y resucitó, ¿cierto? Así que este día, este quinto día de la novena de la Virgen del Pilar, ¿cierto? En donde nos estamos ejercitando para volver a creer, eh, conviene hacer esta reflexión en torno a la fe, ¿cierto? Que es un don y una tarea. Si no, se pierden, se atrofian. Eh, Hay muchas personas, ¿cierto? Que por las dificultades de la vida, ¿cierto? Que han sido muy duras con ello, eh, pierden su fe, pierden la fe en Dios, creen que Dios no los escucha, ¿cierto? Porque han sufrido mucho, eh, o han percibido una cierta indiferencia, pero ha faltado, ¿cierto? Ha faltado, a ver, para enfrentar eso, faltó el seguir la fe, faltó seguir creyendo, ¿cierto? Seguir creyendo a pesar de todo. Y por eso el cristianismo mantiene este espíritu de la fe, porque Jesús cargó su cruz creyendo como un hombre, como un verdadero hombre, ¿cierto? Jesús no sabía que iba a resucitar. Jesús
no, probablemente esa oración en el huerto de los olivos fue algo extremadamente desconsolador para él. Y se subió a la cruz en ese desconsuelo, en ese desconsuelo. Habría sido tan fácil para él aliviarse en ese momento de un dolor tan grotesco, tan inconmensurable, ¿cierto? Por eso Jesús es el que podía hacerlo. No todos, diría yo, nadie, ningún otro ser humano habría sido capaz de sobrellevar ese desconsuelo. Pero él lo pudo llevar, ¿cierto? Un hombre recio, fuerte, hijo del Altísimo, ¿cierto? Hijo del hombre, podía llevar ese peso. Eh, y recibió su recompensa, ¿cierto? Su recompensa fue la resurrección, la victoria sobre la muerte. Y con eso nos abrió de nuevo el cielo, nos abrió de nuevo el cielo para que cuando dejemos esta tierra podamos ingresar a Él, pero también nos atrajo el cielo, ¿cierto? Esta vida es para vivirla en plenitud, no es para vivirla minimizado, empequeñecido, ¿cierto? Derruido, oprimido, no, es para vivirla en plenitud, en alegría, ¿cierto? En gozo. Eh, y claro, sigue siendo, a pesar de eso, la vida en la tierra, ¿cierto? Entonces, siempre es un esfuerzo, eh, no nos sale natural seguir creyendo, no nos sale natural seguir estando alegres por lo que ya comentaba, ¿cierto? Porque la vida, el cerebro humano está programado, ¿cierto? Como todos los seres vivos, ¿cierto? Para sobrevivir en primer lugar, ¿cierto? Y si las personas están cerca, ¿cierto? De situaciones que los estresan, que los angustian, eh, se hace más difícil que nuestro cerebro piense en seguir creyendo, ¿cierto? Entonces se va como por lo concreto. Pero la iglesia como es sabia, ¿cierto? Y tiene una tradición y una maduración humana que ya excede cualquier otra tradición que pueda existir en la humanidad, ¿cierto? Nos propone también este tipo de ejercicios piadosos como son la novena y otros, ¿cierto? En el que podamos encomendarnos, en este caso, a una intercesión tan poderosa y tan simbólica, ¿cierto? Como lo es la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, para los hispanistas, ¿cierto? Hispanistas católicos, que son, a mi modo de ver, eh, los hispanistas católicos, ¿cierto? Que pienso que son los que pueden llevar con mayor plenitud ese nombre. Eh, por lo que ha significado España para la Iglesia Católica, ¿cierto? Por lo que ha significado España para el ejercicio misionero, para la evangelización, para la protección de la Iglesia y protección de la sociedad occidental, lo que ha significado. Pero bueno, hay hispanistas que no son creyentes, son católicos, increíblemente son católicos, porque hay algunos creyentes intelectuales algunos intelectuales no creyentes, quiero decir, que son católicos, ¿cierto? Que creen en la doctrina católica, que creen en el espíritu católico, en la forma de ser católica, ¿cierto? Que es una fe que da razón de su esperanza, ¿cierto? Es una razón, es una fe que se explica, que mantiene un sistema lógico. Eh, bueno, y la Virgen del Pilar representa una semilla estable, una semilla que crece y decrece, hay que decirlo, ¿cierto? Crece y decrece, ¿cierto? Se expande y se esconde también, ¿cierto? Para el mundo. Eh, Pensemos que la península, ¿cierto? Se hizo católica junto con todo el Imperio Romano después de su destrucción y varios siglos después advino
vino la invasión musulmana y relegaron a los cristianos al norte y se perdió la fe en esos lugares, fue arrasada, ¿cierto? La civilización occidental fue arrasada en esos lugares, sobre todo en el norte de África también, en fin. Eh, entonces fue un momento de decrecimiento de la fe, ¿cierto? De retroceso, de pérdida, de pérdida, ¿cierto? Pero no, aún en la pérdida, no rindió su esperanza, ¿cierto? Y pienso que en su justo momento, incluso más temprano que tarde, recuperó todo eso perdido, ¿cierto? Con victorias realmente increíbles, ¿cierto? Y eso lo acompañó la providencia, ¿cierto? Imaginen, es que es poco, se valora muy poco, lamentablemente, por toda la problemática que ha representado la leyenda negra, pero se valora muy poco, pero es un elemento extremadamente providencial que en el momento en el que se va a completar la conquista de la península, ¿cierto? La expulsión, la dominación de los últimos bastiones musulmanes, se descubre América. O sea, es una cosa, es como que el espíritu español no lograse eh, no solo rendir su esperanza, sino que anhela extender esa esperanza a todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué habría sido del continente americano de no, de no haberlo descubierto y conquistado la monarquía hispánica? Habría sido un desastre humano, probablemente, un desastre humano, como lo han sido la mayoría de los imperios, ¿cierto? Un desastre humano, sobre todo los que vinieron después del Imperio Español, este gran imperio, este católico imperio, ¿cierto? Hay que ver lo que han hecho los imperios anglosajones, los imperios liberales con los seres humanos, ¿cierto? Eh, y ver lo que hizo España con su imperio, ¿cierto? Solo por decir algo, ¿cierto? Eh, el imperio se extendió casi en 3 siglos y en esos 3 siglos fundó 700 ciudades. O sea, ese dato ya nos dice algo, ¿cierto? Bueno, queridos amigos, dejarlos con esta meditación acerca de la fe, de la esperanza, ¿cierto? Y al ver este imperio no es otra cosa que el ejercicio de la caridad, ¿cierto? El ejercicio del amor. Viva la Virgen del Pilar, viva la Hispanidad unida, viva España católica.